el libro que tenemos aquí y tenemos a su creador, a Sergio Holguín. Qué placer recibirte nuevamente. Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos. Hace un tiempo viniste por la reedición de Las Griegas y ahora con esta novela que es notable, ¿no? Como un personaje da para tanto, ¿no? Da para continuar, y uno siente que terminada esta novela, que es vastísima, da todavía para más, Verónica, ¿no? ¿Cómo se lleva el autor con el personaje? Viste que muchas veces está esto de es mi alter ego, o me llevo bien, o me domina, o la domino. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Hay pelea, hay amor? Sí, son relaciones raras las que establece el autor con sus personajes. Sí. Generalmente es una relación de amor o de proyección también de lo que uno quiere ser o hacer. Con Verónica Rosenthal tengo una relación especial porque no es uno de esos personajes que más quiero. O sea, hay mira. muchos personajes que le tengo un cariño especial. Con Verónica tengo una relación más difícil. Es como que trato todo el tiempo de desentrañarla, de entenderla, pero mantengo una distancia, como la del médico con el paciente, digamos, ¿no? Sí. En algún punto, más que la del padre con el hijo. Es interesante esto que decís, porque daría la sensación de que vos no te sentís tan dueño de lo que vas escribiendo, como si hubiera algo que te conduce más allá de tu digamos, de tu línea de narración, ¿no? Justamente lo que me conduce es la estrategia narrativa. O sea, ¿qué es lo que mejor conviene para contar esta historia? Claro. Más que el cariño del personaje. A mí Claro, me ha pasado de cambiar la línea narrativa porque no quería matar a alguien. No sé, en la primera novela de Verónica Rosenthal, la idea original era matar a Rafael, que era un exadicto que ayuda en la investigación. Y al llegar a la mitad de la novela dije, no, este Pobre muchacho Rafael. no puede morir, tiene que morir otro, y cambié. La piedad de los autores, ¿no? Sí, con algunos autores. Pero lo bueno de no tener esa relación con Verónica me permite que ese personaje haga cosas terribles o cosas muy riesgosas que tal vez la cuidaría de otra manera, Claro. ¿no? Y eso también a su vez me despierta una expectativa de lo que puede seguir haciendo en los próximos libros, ¿no? Seguro. Esta novela empieza con algo que después se retoma bastante adelante, ¿no? Y deja muchos cabos abiertos. Es interesante eso para que el espectador pueda clausurar sentido, como decíamos, ¿no? Claro. Terminar de comprender o de ensayar qué es lo que posiblemente pasa. Hay un capítulo que tiene que ver con Palestina, ¿no? Que arranca, y después arranca la novela más tradicional, ¿no? Sí. Donde efectivamente vos empezás a narrar estas peripecias, y me pareció muy atractivo. No es la primera vez que te metes con los focos de poder, pero en este caso la historia está en torno al universo de los poderes detrás de una publicación, que es donde escribe Sí. Verónica, de la revista, ¿no es cierto? Nuevo Tiempo. Sí. Y me pareció muy fascinante todos esos entramados por la pareja de Verónica, que es abogado y que defiende a uno de los dueños. Digo, todo eso que a veces parece superar a la realidad, ¿no? Claro, sí. Sí, a mí se me vuelven muy complejos los policiales. Yo quisiera que hubiera un crimen al comienzo, investigar un poquito y descubrir al culpable. Sí. Y no, y se empieza a entramar de una manera que un caso de política internacional que pasa en la Franja de Gaza, en territorio palestino, termina teniendo consecuencias en crímenes que ocurren acá y los vínculos que se establece con el poder. Y ese poder, en ese caso, se manifiesta a partir de los medios, no Claro. solo con los medios, porque generalmente esos empresarios que son dueños de medios también son dueños de otro tipo de empresas. Claro. Entonces, lo que yo quería un poco contar, cómo se ha, digamos, armado el mapa de medios también en Argentina en los últimos años, con empresas que por ahí no vienen directamente o con empresarios que no vienen directamente del gremio periodístico. Y cómo eso puede tener otro tipo de consecuencias. A mí es un tema que me interesa mucho el periodismo, y si eso lo puedo meter de manera narrativa en una novela policial, mucho mejor. Sí, sí, además acá hay también, me parece, y básicamente lo que marca la novela es cómo no importan otros intereses que no son los periodísticos, ni hablar de la verdad. Y de hecho hay un muy buen debate fragmentario, ¿no? Está esparcido a lo largo de la novela respecto del oficio del periodista, Sí. ¿no? Tratando de, incluso metiéndose en camisa de 11 varas, Sí. por encima de un montón de cuestiones, si se quiere, de el medio me banca en meterme con mafias y demás, sino hasta en un punto de cosas secretas que hace por su cuenta, ¿no? Sí, las empresas periodísticas quieren básicamente tener réditos económicos, Sí, claro. o en algunos casos políticos, poder.
o poder o dinero. Uno casi no podría acusar a los medios por eso, porque me parece que es el papel parte. casi natural. Sí hay una responsabilidad, yo creo, de los editores. Me parece que el editor, que es el cargo que generalmente está por encima del periodista, Sí. que tiene una responsabilidad, es el que tiene que imponer la línea de los medios. Me parece que ahí hay como un problema grave, y es que los editores han decidido ser, en vez de ser el representante del periodista ante el poder, es el comisario que vigila que el periodista haga las cosas correctamente. En ese puesto, para mí, está la clave de muchos problemas que tiene el periodismo argentino actual, ¿no? Claro, sí. Y además es interesante cómo ella también va trazando desde universos, digamos, cómo se va concatenando esta trama, ¿no? Porque vos decías, hay una especie de estructura de muchas capas en Sí. esta novela. Es difícil conjugar todo eso. Tenés que escribirte un mapa en un pizarrón. ¿Cómo se hace? Me trae muchos problemas a mí y después a mi editora, que se nos mezcla todo a veces, ¿no? Desde Claro. el nombre de los sobrinos. No me acordaba cuántos sobrinos tenía. Tuve que preguntar en Twitter a los lectores cuántos sobrinos tiene Verónica Ah, me Rosenthal. muero, qué genial. Porque no encontraba la data bien. Por suerte, algunos lectores son más atentos que yo y sabían cuántos. No, en general sí tomo nota de algunas cosas muy puntuales, pero no suelo escribir mucho. Pero sí los esquemas sirven justamente para estas cosas, para no Claro. perderse demasiado, ¿no? Porque en el fondo las novelas de Verónica Rosenthal, si bien son policiales, es siempre lo mismo. Es la historia de Verónica Rosenthal. Sí, O sea, sí, es sí. qué le pasa a ella con los afectos, con el deseo, Bueno, acá con hay la una familia. cosa fuerte, ¿no? Sí. Yo no quiero decir mucho de lo que leí, porque sé que hay muchos lectores y lectoras que todavía no empezaron la novela y quizás a partir de ahora la compren, ¿no? Sí. Pero hay mucho respecto también de los proyectos de vida personales, ¿no? Sobre los desamores. Es que Verónica empieza la fragilidad con 29 años más o menos y ahora tiene 35, 36 más o menos. Y obviamente los proyectos de vida van cambiando, o uno piensa que debería cambiar al llegar a esa edad. Claro. Entonces ella se replantea muchas cosas con respecto a la pareja, a la vida familiar, etcétera, que no es tan raro de planteárselo en ese momento entre los 35 y los 40 muchas veces en la vida, ¿no? Y eso es lo que me parece a veces más interesante de Verónica, es tratar de entender por dónde va su vida más que por dónde resuelve los casos policiales, ¿no? Claro, y al mismo tiempo está una cuestión también, ¿no?, de género respecto de comportamientos masculinos y femeninos. Estoy tratando de hacer preguntas sin spoilear. Sepan que estoy haciendo un esfuerzo. Pero digo, también hay eso, ¿no? Las soledades, Sí. la dificultad de confiar Sí. también está muy presente. Sí, a mí me interesaba que algunos temas que están en la novela, para no spoilear, Sí, sí. que estuvieron muy en la agenda periodística en los últimos años, Exacto. no tuvieron un tratamiento periodístico en la novela, que no siguiera esa agenda. Por Sí. eso una de las preocupaciones era el papel de Federico en esa doble historia que aparece. Exacto. Y me interesaba porque también me interesa eso. O sea, narrativamente, lo que políticamente no es importante, puede ser muy interesante desde lo narrativo. Desde lo narrativo. Y el papel del varón en esas circunstancias, en lo que le puede ocurrir a una mujer o en las decisiones que toma una mujer, me parece que es muy interesante para bucear y ver qué ocurre, ¿no? Sí. Cuando vas escribiendo la novela, ¿vos tenés claramente determinado hacia dónde va? A veces sí, o sea, tengo como claros algunos puntos a los que tengo que llegar, pero a veces no sé cómo llegar a esos puntos. Eso es lo que voy descubriendo con la propia escritura. Más cuando es una investigación de tipo policial, con Sí. elementos del periodismo. Ahí también me cuesta bastante ir encontrando cómo llegar a eso, ¿no? Claro. Y creo que es uno de los momentos más divertidos de la escritura también, ¿no? Cuando uno se convierte en el autor, pero también en el primer lector de eso, ¿no? En el de, claro, le pasó esto. O sea, tenemos que... ¿tenés ese desdoblamiento? Yo no sé si es un desdoblamiento, pero es sí en el disfrute de la escritura, pero también el del lector que descubre una historia, dice, pasó esto, ¿no? Si a mí no me sorprende, no va a sorprender tampoco al lector. Podría Sí. ser un principio básico para cualquiera que quiera ser un policial, ¿no? Claro, Que el claro. primero sorprendido de la historia tiene que ser uno. Si todo resulta muy fácil, seguramente el lector le va a parecer también algo muy trillado. Claro. Y pensaba que hay algo, ahí hablando más que de Verónica, del autor en relación a Verónica, que no hay tantos personajes en la literatura argentina de nuestro presente, corregime si me Sí. equivoco, que tengan 4 libros y que tengan al mismo tiempo una especie de
peregrinación, si querés, ¿no? Una cosa de admiración, de fanatismo tan grande. ¿Sos consciente de ese privilegio, de esa particularidad? Sí, eso me llena de orgullo y me divierte mucho, ¿no? Claro. El compromiso de los lectores con Verónica Rosenthal, que realmente le tienen un cariño y algunos a veces también incluso la odian, pero la leen y se interesan mucho por ella y que esperan una novela de Verónica Rosenthal. Creo que si se enterasen que hay otro escritor escribiendo novelas de Verónica Rosenthal, las leerían muy contentos. O sea, que la figura del personaje es mucho más fuerte que la del autor. Y eso me parece que está bueno, porque me parece que de última lo que uno va recordando a lo largo de la historia de la literatura son los personajes, ¿no? Y si un personaje puede trascender al autor, es lo mejor que le puede pasar a un escritor. ¿A vos te importaría más en la posteridad que se hable de Verónica Rosenthal que de Sergio Holguín? Sí, a mí no me preocupa tanto la posteridad, sino cuánto voy a cobrar en mi próximo contrato como escritor. Seamos realistas. Está muy bien, está muy bien. ¿No? La posteridad se la voy a Que son dejar. pocos los escritores que además pueden negociar contratos. En general es difícil. Es un lindo tema ese, sí, porque los primeros contratos que firma un escritor son contratos de adhesión casi. Sí, Te sí, ponen que tenés que bailar arriba de una mesa, no sé, sí. En paños menores. En paños menores, y lo haces porque lo único que quiere uno es publicar. Sí. En realidad deberíamos ir hacia una legislación donde haya un contrato para escritores que se respete y que reúna las mismas condiciones para aquellos que pueden negociar un poco más con aquellos que están recién publicando sus primeros libros. Claro, en esos casos, y es bueno decirlo en el programa esto, un escritor que no tiene un nombre, ¿no? Que no está en la primera mesa de las librerías, para decirlo fácil, gana menos que la librería y que la editorial. Y es el creador. Pero ese no es el problema mayor, porque si uno analiza exactamente lo que se va llevando cada uno y todo eso, no es tan grave eso, sino las condiciones contractuales, duración del contrato. Ah, sí, quedás preso de la editorial. Durante muchos años, qué se va a hacer con el libro después, si se va a destruir, se va a saldar, qué va a pasar con el libro cuando ya no quieran venderlo. Por ahí te hacen un contrato a 8 años y al año ya no se interesan más por tu libro. Claro. Y no te devuelven. A mí me ha pasado que no me han devuelto contratos de libros que estaban agotados y que la editorial, por razones leoninas, no importa, no, decidieron no devolverme y tuve que esperar a que se venciera. Qué bárbaro. Ahora, eso, imagínate esto con libros. Pensemos los libros de verano, los libros de playa, ¿no? Como se dice. De pronto, de un político que después decae, ¿no? El autor, que de pronto es un periodista, volviendo a Rosenthal, le toca también esa complicación. Quiero irme a un tema que no me anoté y casi me olvido y por suerte me estoy acordando. Bien. Es absolutamente visual todo lo que pasa y uno piensa, ¿ya hay idea de serie? ¿Crees que va a haber idea de serie o película? Yo lo veo más como una serie este libro. Sí, a ver, si lo visual de una novela es la influencia del cine y la televisión en la novela. No, eso no implica que después sea fácil convertir esto en una serie o en una película a la hora de trabajar un guión, ¿no? Todavía no hay ningún proyecto sobre La Mejor Enemiga. Porque la están empezando a leer, claro, básicamente. Sí. Las cosas van mucho más lento de lo que uno cree. Desde que empieza el interés hasta que se concreta. Estoy a punto de concretar, ya firmé yo, falta que firme ahora la productora, para hacer una película con Las Extranjeras. Y como es un proyecto muy grande, ya no depende tanto del autor que yo diga, vamos a hacer tal película, sino que depende que la productora decida, que es una productora no de acá de Argentina, sino asociada con una productora local. Pero va a haber una película de Las Extranjeras. Espero. Bueno, va en orden entonces. Sí, porque La Fragilidad fue una serie. Claro. Hay un proyecto de película de La Fragilidad en Bélgica. Mira. Que ya avanzaron a un nivel de guión y están viendo qué hacen de filmarla incluso en español para el mercado hispanoamericano. Sí. Y ahora está este proyecto de Las Extranjeras, que es la segunda novela de Verónica Rosenthal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, faltaría entonces la de los amores. No hay amores felices y después La Mejor Enemiga. Pero bueno, qué posibilidad también, ¿no? De contar muchas cosas de la historia argentina como quien no quiere la cosa, ¿no? Porque uno está entrando en la historia de Verónica Rosenthal, pero está entrando en muchas otras historias. Es muy interesante eso también, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo bueno del policial como género, ¿no? El policial es un género, vino a reemplazar la novela social, esa novela del siglo XIX, Emile Zola, el realismo, incluso el realismo socialista. Hay algo de presencia de lo actual, de la realidad,
que el policial se la banca bien. Otros Sí. géneros resulta medio incómodo el que aparezca la realidad. En cambio, en el policial, si uno lo maneja con cierto cuidado, la realidad molesta mucho menos e Molesta incluso menos. puede alimentar el mismo género. Sí, y pasa muchísimo. Una novela realmente que se disfruta y que tiene un montón de aspectos que uno después se queda pensando cómo, también lo que propone narrativamente, cómo pueden repercutir en la vida de alguien que está muy lejano